Vale, muchachos, entonces la serie de Forex más para mí una de las más importantes. Michael recomienda que sea una de las primeras que veamos dentro de todo el material gratuito. Y después de Forex más, pues tenemos la serie Went, la serie Trading Plan Development, luego tenemos Sniper, Precision, y así pues vamos teniendo varias series gratuitas de muchos videos relacionados con el tema de Forex. Listo. El primer video sobre Forex más se llama ¿qué es lo que los nuevos traders deberían aprender, estudiar y practicar, cierto? Y lo que se utiliza en general dentro de este módulo es la teoría sobre los liquidity rates o stop runs, movimientos rápidos que se hacen sobre altos y bajos, una introducción muy por encima de los liquidity pools, cómo localizar liquidity pools de alta probabilidad, algo sobre los order blocks, una introducción, puntos de entrada de alta precisión. Esto todo lo que estamos hablando acá realmente se ve muy por encima, tácticas de entrada con bajo drawdown, objetivos de alta probabilidad, beneficios de escalar ganancias y cómo se hace más cuando uno está equivocado. Listo. Esos son los temas generales del módulo. Como les digo, son temas que se ven muy por encima. Entonces, es importante entender la acción del precio para tener buenos resultados en este mercado. Aquí empezamos a hablar, como veían, de muchos temas de liquidez, acción del precio, para poder identificar ciertas zonas de entrada, ciertos puntos específicos, muy en general. Entender esto, entender la acción del precio, supone no caer en la trampa de lo que vende la industria y el no haber sido tocado por esos conceptos retail que te dan ventaja. La mayoría de las personas que entramos al mercado Forex, de una u otra manera, tenemos la mayor probabilidad de entrar a través de la basura que existe en Forex, ¿cierto? De la información basura, se podría decir. Entonces, muchas veces entramos por publicidad, que en la mayoría de los casos es publicidad engañosa de brokers o de empresas, ¿sí? Que nos llevan a pensar que podemos ganar mucho dinero muy rápido. Entonces, cuando yo empiezo a meterme dentro de estos temas, a empaparme un poquito sobre estos temas de liquidez, empiezo a entender mucho mejor de lo que realmente se trata el mercado, ¿cierto? Entonces eso nos da una ventaja respecto a los retail, que vamos a reconocer como un grupo completamente diferente dentro del mercado, ¿cierto? Vamos a hablar de dos grupos importantes, los ganadores, los jugadores importantes, los que conocen el mercado, ¿sí? Los que tienen un capital normalmente muy grande, y los perdedores, que son los retail, que tienen un capital pequeño normalmente, aunque algunos retail tienen un capital también grande, pero que normalmente son jugadores desinformados. Listo. Entonces, haciendo esa diferenciación entre los dos grupos, entendemos que nos tenemos que ir moviendo hacia ese grupo de jugadores informados, ¿cierto? Para poder ganar en el mercado, ser rentables en el largo plazo y de alguna forma, pues, ser profesionales en este tema. Para quienes sí están empapados, será realmente difícil avanzar en estos nuevos temas. ¿Por qué? Porque ya traemos entonces un montón de ideas, preconceptos, digamos un montón se podría decir que, como de alguna manera estamos sesgados a unos temas que venimos reconociendo antes en nuestra vida retail, de muchas clases que podemos tener en nuestro pasado. La buena noticia es que si ustedes siguen trabajando estos temas y se van adecuando a toda esta nueva información, tarde o temprano definitivamente van a hacer el paso completo, ¿cierto? Esa es la buena noticia. Pero desde mi perspectiva es difícil, ¿cierto? Yo, digamos que en un tiempo estuve mezclando unos conceptos con otros, estuve tratando más bien de meterle lo que era todo este tema de acción del precio, de liquidez, a otros métodos que venía trabajando desde antes, como pensando que, no, pero es que dentro de este método todavía hay algo que me parece súper interesante y genial que todavía puedo trabajar, ¿cierto? Y eso pues digamos que es un error, pero que es muy difícil darse cuenta durante el momento, ¿cierto? En el momento en el que se está aprendiendo. Entonces la idea es pues que si ustedes están acá, ya continúen con esto porque definitivamente aquí hay muchísima información interesante. Para mí este es el camino correcto dentro de lo que conozco. No me juzguen si dentro de 2 años conozco algo mejor, pero por ahora pues es lo mejor que existe y de verdad es la posibilidad que yo veo para ser rentables en Forex. Ahora, no piensen que es algo sencillo y algo fácil de lograr, ¿cierto?
La profesionalización o digamos, el estudio sobre todos estos temas es algo que se demora mucho tiempo, es demasiada información. Les decía ahorita 190 videos que podemos estar traduciendo solamente de la parte gratuita, luego está la parte del mentorship, luego está la parte del charter, o sea, la información hay por montones, ¿cierto? Y para estudiar sobre cada uno de los temas y entenderlos a fondo, pues todavía más tiempo que se va a requerir, ¿cierto? Entonces, para quienes sí están empapados, debes pensar al contrario del retail, ¿cierto? Entonces debemos empezar a dejar a un lado todo lo que son ondas de Elliott, oferta-demanda, patrones armónicos, patrones animales, eh, líneas de tendencia. eh, Vamos a hablar de todas esas plantillas, digamos, métodos como el market maker, que en su momento yo pensaba era un buen método y funcionaba hasta cierto punto, pero que definitivamente cuando empezamos a reconocer esta información nos damos cuenta que esto es completamente diferente, ¿cierto? Entonces, algo básico que necesitamos empezar a entender y que vamos a trabajar mucho dentro de Forex Más es lo que es una vela en sí, ¿cierto? Entender la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo de una vela como tal. Y vamos a encontrar dentro de las clases posteriores que hay mucho sobre PO3, ¿listo? Entonces, desde ya vamos a empezar a pensar en que vamos a aprender y aplicar mucho el PO3 en esta serie. Nos enfocamos en las áreas de la acción del precio, ¿cierto? Lo más importante es que yo, a medida que vaya viendo cómo se desarrolla el gráfico, pueda ir identificando esas áreas importantes. Como el marcado es fractal, veremos lo mismo en todas las temporalidades y buscaremos los mismos elementos por ende. Ojo con esto porque cuando empezamos a avanzar como traders nos vamos a dar cuenta de que todas las herramientas puede que funcionen igual, entre comillas, en cualquier time frame, ¿cierto? Por la fractalidad del mercado, pero vamos a tener unas herramientas que van a ser más importantes en unas temporalidades que otras, y en la medida en que yo sepa jugar con esas temporalidades, pues me voy a ir volviendo mucho mejor en lo que estamos haciendo. Un ejemplo claro de esto es la tendencia. La identificación de una tendencia importante en temporalidad mayor es mucho mejor que una tendencia en temporalidad menor. Primero porque la tendencia en temporalidad menor se puede romper en cualquier momento, porque no se necesita tanto capital para mover el precio en temporalidad menor. Y segundo, porque los grandes jugadores funcionan con las temporalidades mayores, entonces ahí es donde vamos a identificar niveles importantes en el precio, que están respaldando lo que está haciendo el movimiento del precio posterior, ¿cierto? O sea, niveles institucionales. Entonces, pues ahí con eso nosotros vamos identificando muchas herramientas que nos van a servir en todas las temporalidades, y debemos entender qué es lo que hace moverse al mercado. Al fin y al cabo, hay algo por detrás que nos puede estar direccionando con fuerza. Dentro de Forex Más se trabaja un poquito ese direccionamiento o esa identificación de la tendencia, pero muy por encima, ¿cierto? Definitivamente las herramientas importantes sobre tendencia están en la mentoría, ahí sí no hay de otra. Pero de todas maneras, con lo que vamos a entender en Forex Más va a ser suficiente para que ustedes puedan empezar a hacer entradas incluso, y si alguien es disciplinado y empieza a utilizar esto, seguramente con esto incluso puede generar buen dinero. Listo. Debemos pensar en dónde las ideas de trading de todo el mundo fallarían. Ojo, porque si nosotros nos estamos alejando de los retail, que muchas veces incluye alejarse por completo de grupos de señales, de grupos de terceros en donde dan consejos sobre trading, etcétera, etcétera. Digamos que en ese sentido, el Forex, hay una parte muy grande que es personal, que depende solamente de mí y de nadie más. Entonces, es muy importante que nos alejemos de toda esa basura que nos va a llegar, incluso si es una persona buena. Ojo, incluso si es una persona que ustedes creen que es un buen mentor o que es una persona a la que podrían seguir, no sigan los consejos de esa persona desde el punto de vista de este par va a subir, este par va a bajar, o esta entrada la podemos hacer aquí. Primero, porque no están aprendiendo lo suficiente, no están tomando la experiencia y la seguridad que deberían tomar con su propio trading. Entonces eso definitivamente los va a sesgar y los va a mantener en un punto muy de seguir a otras personas. Listo. Entonces es muy importante que aprendan a desarrollar sus propias ideas como traders, que aprendan a hacer trading por su propia cuenta, y ya luego entonces lleguen a espacios grupales como el que tenemos nosotros de ICT Latam y otros, en donde ustedes puedan compartir ideas, ¿ok?
compartir ideas, entendiendo que otra persona que sabe mucho del mercado puede estar entrando en contra de lo que yo estoy haciendo y a mí no me importa, ¿sí? O entendiendo que esa persona puede estar asumiendo un riesgo diferente al mío, o puede estar haciendo un estilo de trading diferente al mío, o puede estar utilizando una herramienta o una forma de trading diferente a la mía, y eso está bien, listo. Entonces, es muy importante la marcación de los altos y los bajos anteriores para entender dónde tendremos buy stops y sell stops. Y aquí entonces empezamos a entender un poquito sobre los liquidity pools y las formas en las que el mercado se está moviendo constantemente. Decimos que el mercado siempre se está moviendo de buy stops a sell stops, buscando una eficiencia en el movimiento del precio, ¿cierto? Entonces, el algoritmo interbancario del que hemos hablado también muchas veces nos presenta esa eficiencia con la que el precio está tomando órdenes al lado y lado, la mayor cantidad de órdenes posibles para moverse hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? Esas zonas son bien importantes para nosotros identificar movimientos en general, pero luego para poder utilizar herramientas adicionales en el largo plazo, ¿listo? Digamos, adicionales es que hay muchas herramientas que son, digamos, de forma acumulativa, como que van soportándose en otros conceptos, y este es un concepto base que nos va a servir para construir otras ideas en un futuro. Entonces, esos puntos son importantes porque allí es donde se están buscando las órdenes contrarias. Muchas veces el retail trader está comprando en premium, ¿cierto? En una zona alta en donde no debería comprar, que sería un rompimiento, por ejemplo, de un punto alto. Entonces ahí entran los buy stops, entra liquidez al mercado y ahí es donde nosotros deberíamos estar vendiendo, ¿cierto? Estamos en premium, entonces obviamente por lógica esa es una zona de venta. Esos puntos son importantes porque allí es donde se está buscando la liquidez de órdenes contrarias, lo que les decía, el lado opuesto de la operación. Ahí normalmente, en esos lados opuestos de la operación es donde entra la institución o el capital grande. Nosotros podemos llegar a identificar esas zonas de liquidez, no solamente porque es un rompimiento y ya, entonces la mayoría de las veces es un rompimiento falso y vamos a tener un movimiento contrario, no. Ojo porque obviamente ahí vamos a utilizar muchas otras herramientas que nos van a permitir saber cuál es la tendencia posterior o de continuación, listo. Pero si ustedes se fijan en el gráfico, en cualquier punto del gráfico, yo puedo ver movimientos de toma de liquidez por debajo de mínimos, ¿sí? Para tener una reacción importante, por encima de máximos para tener una reacción importante. Lo mismo si me voy yendo hacia atrás en el gráfico, por debajo de máximos, por debajo de mínimos, por debajo de mínimos, por encima de máximos, por debajo de mínimos, reacciones constantes dentro del gráfico, en cualquier temporalidad que me van a servir para crear escenarios de trading, ideas de trading o proyecciones, ¿listo? Entonces, hay un ejercicio práctico dentro del video. Cuando veas un doble piso, doble techo, márcalo con una línea, ¿sí? Es, digamos, una forma en la que nosotros podemos empezar a identificar zonas importantes, dobles pisos, dobles techos, zonas importantes de liquidez, lo mismo que un liquidity pool, pero digamos que mucho más claro. Un Candyland es un liquidity pool, pero mucho más claro, mucho más preciso. ¿Por qué? Porque un retail está viendo una zona alta de reacción, por ejemplo, este movimiento rápido, como una zona en donde, donde puede haber un nivel importante en el precio, ¿cierto? Como aquí hay una reacción importante, quiere decir que ahí hay una resistencia clásica, ¿cierto? A lo que llamamos resistencias clásicas o comunes desde el punto de vista retail trader. En ese sentido, el retail lo que va a poner es como una línea imaginaria en esa zona, o incluso aquí en esta zona de las velas, ¿cierto? En ese punto, y si atrás tenemos también reacciones importantes, pues vamos a tener digamos una resistencia desde el punto de vista retail. Muchas veces vamos a tener en cuenta esas velas o esos cuerpos de vela también como una zona donde ellos lo pueden estar poniendo. O sea, no solo tiene que ser la parte alta de la mecha, puede ser toda la mecha o puede ser incluso el cuerpo de la vela, porque como son líneas imaginarias, vamos a decir que él empieza a mirar acá y dice, por aquí hubo reacción, aquí una mecha, aquí también. Entonces él puede acomodar más o menos esto en un punto en donde trate de tocar, digamos, la mayor cantidad de cuerpos y de mechas, ¿cierto? Y esa puede ser la zona más o menos en donde un retail puede estar entrando. Al yo entender eso, entonces yo voy a poder identificar zonas en donde hay unos bloques o unas piscinas de liquidez de tipo buy stops y sell stops. Listo.
Entonces, la marcación de esas zonas nos va a ayudar mucho a entender y a empezar a utilizar más esas zonas en un futuro, ¿sí? No tomar la dirección, solo estudiarlo en el gráfico, intentando ver cuántas veces esto sucede, ¿cierto? Entonces simplemente empezar a marcarlo en el gráfico, sin importar cuántas veces esto sucede, irlo identificando, tomar dos pares y practicarlo en cualquier time frame, aunque sea M15, no importa, es una buena opción porque se dará más frecuentemente. Entonces, si yo me bajo a temporalidades menores, voy a estar haciendo ese ejercicio mucho más rápido y me voy a estar adecuando, digamos, de forma automática a lo que está pasando en el gráfico. Entonces, este es un ejercicio que pueden hacer todos para empezar a trabajar un poquito mejor esa parte de identificación de altos y bajos, zonas de liquidez importantes, buy stops y sell stops. Listo. Los retail ven los dobles pisos como soporte y los dobles techos como resistencias. Vamos a hablar de soportes y resistencias clásicos, como les decía ahorita, porque son zonas que para ellos son importantes. Para nosotros zonas de resistencia o soporte, digamos que no las llamamos como tal, pero si habláramos de soporte o resistencia, no hablaríamos del clásico, sino de zonas de liquidez en general, ¿cierto? Después de una toma de liquidez, el precio irá por esas zonas, ¿cierto? Inicialmente buscamos pocos pips. Cuando estamos empezando apenas, vamos a estar buscando 20 a 30 pips, vamos a estar estudiando esas reacciones, entendiéndolas muy bien, cómo se dan, y ya luego en la medida en que vayamos agregando nuevas herramientas y entendiendo mejor el gráfico, pues vamos a ir avanzando a unos movimientos un poquito más grandes, ¿cierto? Problema. Entonces, un problema que tienen mucho los retails es empezar a operar ya y a ganar dinero ya. Y eso pasa, yo creo que con el 95% de las personas. Falta muchísima paciencia para decir, venga, yo estoy empezando en un tema que es completamente nuevo, que es haga de cuenta como si yo estuviera empezando una carrera como ingeniería o como medicina, y yo quiero empezar a operar ya y quiero empezar a construir puentes ya, ¿cierto? Yo no me quiero esperar hasta dentro de 5 años, sino que quiero hacerlo ya. Y en el trading pasa mucho eso. No sé si es por las ideas que se meten en la cabeza desde el principio o por la forma en la que entran, de pronto buscando dinero, buscando una solución rápida a problemas económicos, etcétera, etcétera. Pero esto se da muchísimo. Entonces, yo tengo que luchar contra esa necesidad o incluso solamente por el deseo de ganar y de comprarme cosas ya, ¿cierto? Entonces yo tengo que luchar muchísimo con esa impaciencia y con esa necesidad de ver resultados hoy, y sobre todo yo diría que en Latinoamérica eso sucede más, resultados rápidos, resultados del momento. Entonces hay que ejercitar muchísimo la paciencia. Después de alcanzar unos objetivos, entonces voy continuando con otros objetivos en la siguiente semana, voy, digamos, paso a paso. Paciencia esperando el próximo setup, paciencia no sobreoperando, paciencia no metiendo lotajes demasiado altos, sino muy consciente de la gestión del riesgo, etcétera, etcétera. Tener mucha paciencia y sobre todo al principio, muchachos. Cuando yo me adecuo a esa necesidad de tener una paciencia, en un futuro pues voy a tener la posibilidad de desarrollarme mejor en el trading. Yo diría que eso es una habilidad fundamental. Solo buscamos escenarios de alta probabilidad con una ejecución gestionada. Listo. Sobre el tema de gestión, vamos a ver un poquito también en esta serie. Entonces ahí vamos, digamos, a complementar desde diferentes puntos. Por eso les decía que la serie completa nos puede servir para empezar a operar. Disciplina en la que nos obligue a seguir reglas. Entonces, vamos a tener unas reglas de juego que nosotros nos vamos a autoimponer, y esas reglas de juego, más bien de negocio, porque esto no es un juego ni es un casino, pues van a tener que ser reglas muy serias. Y también en esta serie vamos a ver algunos tipsitos para eso. ¿Qué hace el precio moverse? Entonces, esa es la pregunta. Las órdenes que residen por debajo de mínimos anteriores o por encima de máximos anteriores en digamos, la base, como por decirlo así, es la base más importante sería la liquidez, ¿cierto? Siempre vamos a pensar en dónde está la liquidez para entender desde dónde hacia dónde se está moviendo el precio o por qué se está moviendo. Listo, entonces agregamos un concepto importante que es el Optimal Trade Entry o el OTE. Yo creo que la mayoría los han escuchado bastante. Es una herramienta que se utiliza mucho dentro de esta serie y creo que dentro de todas las series gratuitas, ¿cierto? El lote como tal, para mí no es una herramienta tan interesante
porque en la medida en que vamos avanzando en el trading y vamos conociendo otras herramientas, digamos, mucho más superiores o más avanzadas, pues digamos que entendemos que el lote no es tan interesante. El lote nos sirve para entender dónde estamos en una zona importante de compra y dónde estamos en una zona importante de venta, ¿sí? Pero como tal no nos ayuda a identificar esa posibilidad de entrada, lo que sí hacen las zonas de liquidez, ¿cierto? Para los que no lo conocen, los OTES están entre dos niveles de los retrocesos de Fibonacci, que son el 61.8 y el 79, ¿cierto? Pasando por el 75. Esos son los tres niveles importantes. Para los que no los tienen, se los voy a escribir aquí. Entonces, 61.8, 75 y 79. Esos son los tres niveles de Fibonacci, de los retrocesos de Fibonacci, que serían importantes para marcar una zona de OTES. Y el otro concepto que viene a entrar importante aquí son los stop rates, que es básicamente la toma de sell stops o de buy stops que están reunidos en un punto específico y por los cuales el precio va rápido a hacer un movimiento de toma de liquidez y luego continuar con el movimiento normal que traía, ¿sí? Después de lo cual el precio se moverá al lado contrario con fuerza, ¿sí? Buscamos entonces, cuando buscamos entradas en zonas OTE, tendremos una buena oportunidad de entrada siempre y cuando sepamos hacia dónde va el precio. Si yo tengo una claridad con la tendencia que tenemos en el precio, una zona de OTES nos puede funcionar, siempre y cuando nosotros sepamos identificar esos movimientos importantes desde dónde y hasta dónde podríamos marcar el Fibonacci. O sea, para entender los OTES nosotros necesitamos entender swing highs y swing lows, que son los mismos máximos y mínimos bien identificados. Y dos, saber identificar bien esos rangos del precio desde un swing high hacia un swing low, desde donde yo puedo marcar el Fibonacci, ¿cierto? Porque no es marcarlo por marcarlo en cualquier parte. Yo tengo que entender en qué zona específica del precio estoy para marcar un Fibonacci. Por ejemplo, si yo tengo un movimiento rápido como este, es muy complicado que yo marque Fibonacci desde aquí arriba hasta por acá abajo y espere un retroceso hasta una zona alta. No funciona de esa manera. Yo tengo que entender la tendencia, tengo que entender el movimiento en qué temporalidad se está dando y a partir de eso, si yo veo un movimiento muy rápido, pues tengo que pensar que probablemente los retrocesos los voy a ver en temporalidades menores. Listo. Entonces, como les decía, hay otros temas importantes que necesitamos entender que todavía son un poquito más básicos que esto. Listo. Y mientras sea así, podemos esperar que durante la bajada el precio vaya dejando order blocks que son respetados. Entonces, otro concepto que trabajamos son los order blocks, que digamos que también, entre comillas, deberíamos tenerlo claro antes de empezar con esta serie, pero para fines prácticos vamos a decir que los order blocks son del movimiento alcista la última vela alcista y del movimiento bajista la última vela bajista, pasando por diferentes movimientos, impulsos o swings que pueden tener otros order blocks incluidos dentro de ellos, ¿cierto? Y que van a tener cierta importancia en temporalidad mayor o temporalidad menor, dependiendo del movimiento que estemos viendo, ¿cierto? Si yo estoy viendo un alto importante en temporalidad diaria, que además tiene importancia en temporalidad semanal y mensual, fíjense en entonces este order block puede tener una importancia mayor para la temporalidad en la que estoy. Mientras que estos que estoy viendo acá, si yo me muevo a una temporalidad semanal, esto se va a perder, pero si me muevo a una temporalidad de H4, pues esto se va a expandir y aquí va a tener un order block que puede ser también más importante, ¿cierto? Listo, entonces, entendimiento de los order blocks. La vela que yo debo escoger necesita ser una vela de buen volumen, necesita ser una vela, digamos, que sea la última del movimiento, entonces también tengo que aprender a identificar esos order blocks. Una entrada de bajo riesgo será ese order block y si estamos en lo correcto, el precio deberá respetar ese order block. Entonces, muchas veces dentro de los movimientos que estamos viendo tendenciales, yo voy a esperar que los order blocks sean una zona de reacción, una zona que se está respetando o que está siendo respaldada. ¿Por qué? Porque el precio busca esa zona de respaldo para ir continuando con el movimiento, ¿cierto? Con el movimiento tendencial. Vuelve y juega. Si yo conozco entonces una tendencia clara, yo puedo utilizar ciertas zonas en el precio para identificar esos movimientos que estoy esperando de retroceso hasta un punto específico del Fibonacci y ya luego entrar con un order block, por ejemplo, a favor de esa tendencia que se está dando, ¿cierto?
Ejemplo sería este de acá, tenemos una zona de consolidación, estamos viendo un candy, un liquidity pool por acá, unos liquidity pools por aquí más arriba, estamos viendo cómo el precio cae y viene a romper entonces la zona de abajo. Digamos que la consolidación ya se está rompiendo. ¿Qué sucede con esto? Que una persona, un retail trader puede pensar que esto es un rompimiento, entonces puede esperar el pullback para entrar o puede esperar o puede tener simplemente su sell stop acá para hacer una entrada en ese momento. Y lo que puede pasar muchas veces es que el precio viene a tomar liquidez y reacciona en este punto, ¿cierto? Creo que, vamos a ver si por aquí hay algo de eso. Por ejemplo, una toma de liquidez en la parte baja, una reacción importante hacia una zona alta. Si esto va a ser bajista, esto simplemente lo que va a hacer es continuar con el movimiento bajista. Pero yo no puedo esperar que si hay una toma de liquidez, el precio no reaccione o haga simplemente un pequeño retroceso, ¿cierto? Que es lo que los retailers normalmente ven ahí. En eso yo creo que estaríamos claros. Entonces, esa posibilidad de retroceso la puedo buscar con Fibonacci, con los OTES, y a partir de eso buscar una posibilidad de entrada a favor de ese movimiento bajista que estamos viendo. Listo. Y vamos acá. Los traders institucionales venderán en movimientos alcistas, Cuando el precio retrocede a esas velas alcistas, podemos estar vendiendo también. Entonces, miren, venderán en movimientos alcistas. Ellos empiezan a crear todas sus órdenes de compra, incluso desde esta parte alta, y a medida que vamos bajando, vamos creando esas zonas de order, lo que nos dan la posibilidad de continuar con el movimiento, ¿cierto? Entonces, el precio retrocede a esas velas alcistas, en este caso podríamos estar viendo un order block por aquí en esta zona alta, o incluso por aquí en esta zona también, digamos, con la posibilidad de que el precio me esté mostrando una continuación, la misma acción del precio me está mostrando una posibilidad de continuar a la baja, entonces en esa zona puedo buscar entradas. Buscamos un objetivo, el objetivo sería el liquidity pool. Normalmente los mejores objetivos son liquidity pools y Candylands, ¿sí? ¿Por qué con 10 o 20 pips de toma de liquidez? Porque Libda, también para los que ya llevan estudiando este tema, Libda es un buen referente para nosotros identificar tomas de liquidez. O sea, estamos hablando de 10 a 20 pips en la generalidad de los pares y de pronto con unos pips un poquito, digamos, un poquito mayores, hasta 30 pips, se podría decir, para pares un poquito más volátiles. Podrían ser las libras, por ejemplo, podría ser el oro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando, fíjense acá, liquidity pool, ¿sí? Una posibilidad de un movimiento bajista posterior continuado y 10 pips a 20 pips en este caso, ¿cierto? Entonces estamos marcando dos zonas hasta donde el precio podría ir a tomar liquidez. A mí no me importa si el precio está yendo por 700 o por 2000 pips. A mí me importa lo que dice mi análisis y me importa la toma de liquidez que yo estoy pensando que se va a dar, ¿sí? Entonces, si este movimiento tiene 50 o 70 pips, 80, perfecto, eso es lo que yo necesito. Busco el liquidity pool, busco una zona de reacción, que eso no lo hablan dentro de esta serie ni dentro de este video, pero que definitivamente es algo importantísimo, necesario que ustedes conozcan, y es que dentro de la zona que yo estoy viendo para una toma de liquidez, o sea, para un take profit, pues yo estoy necesariamente buscando una zona de liquidez importante en la parte de atrás. Entonces, fíjense que por aquí yo podría estar buscando order blocks, podría estar buscando el llenado de este vacío de liquidez, podría estar buscando liquidity pools adicionales, fair value gaps, etcétera, ¿cierto? Es muy importante que agreguemos toda esa información para buscar ese take profit. Pero de entrada, la herramienta más importante va a ser el liquidity pool o el Candyland. ¿Listo? Y en el momento en el que empieza a tomar los objetivos, movemos el stop loss, tomamos parciales, esto ya hace parte de la administración de la operación. Creo que esto no lo saltamos, pero no, ya lo dije. La parte de la administración del precio la vamos a trabajar un poquito más adelante también en la serie, que es cómo yo puedo ir moviendo stop loss, cómo puedo ir administrando la operación, cerrando parciales, etcétera. Ahí podemos hacer muchas cosas. Podemos, digamos, también planear a partir de la tasa de éxito que tengamos, podemos planear a partir de la cantidad de riesgo que queramos asumir en el largo plazo, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer que nos van a servir para hacer esa administración del riesgo. Algo de eso, muy por encima, se toca
dentro de esta serie y lo vamos a estar viendo en próximos videos. Listo. Y finalmente entonces, les decía, hasta el punto en donde empezamos a ver rechazo y posible reversa, ¿sí? En ese punto, obviamente, donde estamos viendo toma de liquidez por debajo y por encima de mínimos o máximos, donde están los liquidity pools, empezamos a ver reacción en el precio, ya sea consolidación, retroceso o reversa, ¿cierto? En esos puntos vamos a empezar a ver reacción. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos estar viendo la posibilidad de una salida. Este manejo se hace en time frame menor. Nosotros podemos trabajar los diferentes time frames para manejar de cierta manera la operación, cómo administramos, digamos, lo que está sucediendo a medida que se va dando la acción del precio. Sobre eso creo que también trabajamos muy por encima. Y la idea es que yo vaya reduciendo el riesgo o vaya siempre tomando acciones para asegurar las ganancias que estoy tomando. Listo. Listo, muchachos. Entonces esa sería la primera clase de Forex más explicada, resumida. Obviamente yo le meto pues toda la parte experiencial que tengo. Cuéntenme qué dudas tienen hasta ahí, las personas que ya lo han visto, qué cosas no les quedaron claras de este tema. Bueno, todo lo que quieran. El video lo puedes ver en inglés en el canal de YouTube gratuito de Michael o puedes entrar al proyecto de traducciones que tenemos en el grupo de ICT Latam y ahí puedes empezar a hacer los aportes. Vamos a ver desde arriba si tenemos preguntas. Listo. Listo, lo del video ya lo acabé de decir. Incluso en el grupo de ICT Latam tenemos todo el material gratuito que está en YouTube. Está ahí montado para los que lo quieran, para los que quieran acceder a él. Listo. Hay que desaprender para aprender, sí señor, es muy importante. Olvidar muchas de las cosas que tenemos en la parte retail, pero eso se adquiere con tiempo y con experiencia, con mucha práctica además. Listo. Los niveles premium son las zonas altas de un rango. Dentro de un rango de precios vamos a identificar, vamos a partir esto en tres y podríamos decir que la parte baja es la parte discount y la parte alta es la parte premium. ¿Por qué se llama premium? Porque es desde el punto de vista del precio, si yo estoy comprando caro, pues yo estaría perdiendo, ¿cierto? Y si estoy vendiendo barato, pues estaría perdiendo también. Entonces, la ideal en cualquier mercado es que yo compre barato y venda caro, ¿sí? Por eso se llama un precio premium, un precio muy alto, y un precio en discount, un precio que está en descuento, ¿sí? Esa es la explicación básica, muy por encima, muy resumida de lo que es premium y discount. Listo. O sea que la liquidez sí está, claro, la liquidez está, pero por encima, no en los dobles pisos o en los dobles techos. Yo no utilizo, ni deberíamos utilizar patrones gráficos ni nada por el estilo para tomar entradas. No es lo más recomendable y con otras herramientas además nosotros podemos identificar cuándo se van a dar esos movimientos, entonces no vale la pena hacerlo. Listo. 10% compra, 10% selling, 80% waiting. Bueno, pues sí, hay mucha parte es esperar el mejor setup, es entender muy bien el mercado, estudiar, practicar. Yo creo que hay muchas cosas involucradas ahí. El liquidity pool es el rompimiento, en ese ejemplo sería el soporte. A ver, el liquidity pool, vamos a marcarlo como tal, puede ser desde los cuerpos de velas, que son los que tienen la mayor cantidad de volumen hacia arriba, todo el recuadro que yo estoy marcando, o puede estar desde la parte alta de la mecha, o sea, en cualquiera de las dos zonas lo podemos encontrar dependiendo de la liquidez que tenemos pendiente. Y vamos a hablar de que el IBDA nos sugiere de 10 a 20 pips por encima de esto. Y en este par que es Libra serían 30 pips, o sea que yo marcaría esta zona si fuéramos a hablar desde los cuerpos de vela y esta zona si fuéramos a hablar desde la mecha, ¿sí? Esos serían mis liquidity pools posibles. Ahora, fíjense que dependemos de las zonas de liquidez que tenemos atrás. Por ejemplo, este movimiento se dio hasta el order block. Entonces yo puedo basarme también en lo que está pasando atrás en el gráfico para identificar hacia dónde puede ir el precio. Si el precio viene a subir por encima de esto, la siguiente zona de liquidez que tenemos es por aquí encima, por este order block de acá, que sobrepasa esa toma de liquidez. Entonces ahí habría que hacer un análisis un poquito más a fondo para identificar hacia dónde va a darse el movimiento, ¿sí? Listo, los videos ya, la liquidez hasta
están donde los sí, o sea, hacia allí se dirige el precio. Sí, muchas veces yo puedo identificar zonas de hacia donde el precio se está yendo, precisamente a partir de los liquidity pools, de donde están los buy stops y los sell stops. Nuevamente, identificar esa liquidez es de cierta manera proyectar movimientos en el precio, pero yo necesito agregar muchas otras herramientas para mejorar la confiabilidad de ese análisis, ¿cierto? No es simplemente decir, aquí hay un liquidity pool, entonces el precio va a ir hacia allá. No, no es tan sencillo como eso. Vamos a necesitar otras herramientas que nos ayuden a identificar ese movimiento posterior que se va a dar en el precio. ¿Listo? ¿Cómo se identifica un Candyland? Pues busco una zona en donde haya dos máximos y dos mínimos muy cercanos, casi que similares, de menos de 10 pips de diferencia. Ese sería un Candyland. ¿Listo? Al grupo te puedes unir a través de los links que tenemos ahí en cualquiera de los chats o me escribes directamente, yo te paso los links. @bibliost, ahí están todos los links. Así lo pueden encontrar, bibliost. Ahí pueden encontrar los links de los grupos. ¿Qué video es la clase de Michael? No sé cómo abordar esa pregunta. Pues supongo que te estás refiriendo a los videos de las series gratuitas y pues esos videos se encuentran en el grupo de ICT Latam. Todos esos videos son clases de Michael. Puede extenderse hasta 30 pips, todo depende del par. Sí, señor, los pares más volátiles de 20 a 30 pips, incluso, de 10 a 30 pips. ¿La liquidez pendiente son rejection blocks? No, no. La liquidez pendiente es un montón de herramientas, bloques de órdenes, y sobre esos bloques de órdenes hay varios tipos, entre ellos los rejection blocks, pero están también las otras zonas de liquidez interna dentro del rango, que pueden ser los liquidity voids, los gaps o los fair value gaps. O sea, no es solamente un rejection block. Hacer un total sub o rellenar la zona de rejection block es una forma de ver la toma de liquidez en la parte alta, ¿cierto? Ahora, el rejection block no es lo mismo que el total sub o que el rompimiento que nosotros estamos viendo aquí en liquidity pools. El rejection block, de hecho, es como un concepto similar, pero la diferencia es que el precio no va por encima de los máximos, ¿cierto? El rejection block solamente va por encima de los cuerpos de vela, ¿sí? Esa sería la diferencia, Pedro. ¿En qué carpeta están los videos gratis de Michael? Ya lo dijimos, los videos gratis están en el grupo de ICT Latam, o ahí hay una carpeta grandísima, un mega, si no estoy mal, o se pueden encontrar en YouTube gratuitos. ¿Cuál es la forma más óptima de trazar el daily range? Hoy no estamos hablando de daily range, próximamente tal vez veamos algo de ese tema. Sí, definitivamente en esta serie vemos daily range. ¿Tomarías una entrada una vez que el precio tomó liquidez en un alto o bajo liquidity pool si llega a subir unos 10 o 30 pips por encima o por debajo a pesar de que no haya llegado a un order block? No, eso depende, Frank. Vuelvo y les repito, no es solamente esperar a que llegue a un punto específico. Yo tengo que irme. Si me estoy fijando, por ejemplo, en esta zona, o vamos a hablar de una zona un poquito más cercana, a ver si podemos hacer un ejemplo. Si yo me estoy fijando en una zona de toma de liquidez por debajo de mínimos o por encima de máximos, yo tendría que identificar primero zonas de liquidez. Entonces aquí tenemos un mínimo, ¿sí? Y aquí tenemos una mecha que baja hasta cierto punto por debajo de ese mínimo, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer primero? Identificar en esta parte la liquidez que todavía hay pendiente, ¿cierto? Entonces ahí nos podríamos dar cuenta que hay un order block o una zona importante en una temporalidad mayor, ¿sí? Luego, si me bajo a temporalidad menor, también voy a identificar zonas importantes dentro de este punto del precio. Entonces vamos a hablar de esto. Listo, vamos a hablar de toda esta zona de acá. Cuando yo me bajo a una temporalidad menor, vamos a ver que el precio me va a mostrar zonas adicionales o zonas mucho más específicas que me permiten identificar hasta dónde se va a dar esa entrada. Entonces fíjense que por aquí, por ejemplo, que hay order blocks, en una zona más baja también hay order blocks, por aquí hay otro liquidity pool, por aquí también hay unos order blocks. Habría que pensar primero en cuáles son las zonas de liquidez que están pendientes por ser tomadas, ¿cierto? Y en la medida en que yo sé identificar esas zonas, entonces voy a poder buscar hacia dónde está llegando esa liquidez.
Voy a marcarla de una vez acá arriba para que tratemos de identificar, que sería este punto mínimo y este punto de aquí máximo, o sea, toda esa mecha que está tomando la liquidez por ahí por debajo. Vamos a borrar esta, que no me sirve, y ya, listo. Entonces, ¿qué tuve que haber hecho yo antes, cierto? Dentro de esta zona tuve que haber encontrado los puntos de liquidez o las zonas más importantes que hay en ese momento del precio, en ese momento del gráfico. Entonces, si me bajo de temporalidad hasta este punto, vamos a identificar que en esa zona, miren, había un order block, por ejemplo, había un liquidity pool y, y había, digamos, toda esta zona de aquí de liquidez que también era importante, que de pronto aquí no se había tomado cierta liquidez, listo. Si yo me bajo más de temporalidad dentro de esta zona, fíjense que, a ver, esta zona ya fue tomada, esta parte de acá, entonces lo que estoy buscando es esta zona de acá, ¿cierto? Toda esta zona de aquí sería la que me interesa revisar. Si me bajo más de temporalidad, voy a ver un order block por aquí que todavía no ha sido tomado. Fíjense en esta liquidez que esto sería un fair value gap que todavía no ha sido tomado. Y tendríamos por aquí también otro order block. No, este ya fue tomado. Este también ya fue tomado. Listo. Entonces nos quedaría solamente esta parte de acá. Tendríamos que buscar nuevamente en temporalidad menor qué liquidez hay todavía pendiente en este punto, ¿sí? De esa manera es que yo me voy dando cuenta hasta dónde puede llegar el precio. Y cuando hablo de otras herramientas, estamos hablando de que ahí yo no me meto por meterme solamente porque vi la liquidez y ya. ¿Qué me está soportando ese análisis? Es solamente liquidez, nunca en la vida. Siempre yo voy a utilizar otras herramientas, COD, divergencias SMT, las tasas de interés, las triadas, patrocinio institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas herramientas que me pueden ayudar a complementar ese análisis. Listo. ¿Cómo puedo entrar bien en Premium? Ya sé que en descuento utilizo los OTES, pero no, los OTES son Premium y Discount. O sea, los OTES son las dos zonas importantes de entrada, tanto en la parte alta como en la parte baja. El retroceso tú lo puedes marcar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba para encontrar los OTES. Cuando llega el liquidity pool, generalmente le meto una orden al sentido contrario, siempre y cuando vaya con mis confluencias. No me interesa si una vela muy sólida, perfecto. Cada quien lo hace como quiere. Yo les recomendaría que no lo hagan así. Yo les recomendaría que tengan un análisis completo y que identifiquen zonas de liquidez. Gracias muchachos, espero les haya servido bastante.